Bien, el título de mi charla también va sobre la enfermedad de Alzheimer y es la pérdida de memoria que se da en la enfermedad. El título de toda la sesión era "No es fácil envejecer sin demencia". Esto es un poco lo que vamos buscando, el que según nos vamos haciendo viejos, nos vayamos haciendo viejos pero con calidad de vida, sin tener ningún otro problema. El problema de la demencia, como se ha explicado previamente por el profesor, mis cifras son un poco más altas, pero bueno, yo creo que ni las tuyas ni las mías son perfectas, pero bueno, el problema de la demencia es que él decía 30 millones, yo digo 40, pero quizás es diferente revista, pero más o menos va por ese orden. Son 40 millones de dementes en todo el mundo y para el 2050 se calcula que es alrededor de 110 millones si no hacemos algo para evitarlo, que por eso es lo que se intenta, evitarlo. La demencia más prevalente, alrededor del 70% del total, es la enfermedad de Alzheimer. Y el problema, que va contra el título de toda la sesión, es que el mayor riesgo de padecer la demencia es envejecer. Este es nuestro gran problema. Esto está muy bien indicado en este diagrama, en donde por debajo de los 65 años es presenil. Los 65 años es la barrera en donde ya nos hacemos seniles. Bueno, pues a nivel de presenil, por debajo de los 65 años, no más del 4% de las personas tienen demencia. Y generalmente un 1% más o menos es de lo que se llama la demencia precoz, que también se llama esquizofrenia, que ustedes la conocerán. Pero a partir de los 65 años empieza a subir fundamentalmente el porcentaje de la demencia. Y al llegar a los 85, alrededor del 44%, cerca ya de la mitad de la población, tiene algún problema. Esto es lo que de alguna manera hay que investigar y hay que estudiar. ¿Qué nos dice la enfermedad? La enfermedad hace en el 1906, es el primer congreso en donde Alzheimer dice que existe la enfermedad de Alzheimer. Y en el 7 su primer trabajo, o sea, llevamos ya un tiempo en que conocemos algo de la enfermedad. Y este es el dibujo original de Alzheimer, indicando que a nivel de anatomopatología hay dos estructuras aberrantes que se encuentran en los cerebros. Estas, que se llaman las placas seniles, y esta que se llaman los ovillos neofibrilares. Estas están hechas, las placas seniles, de un péptido, un fragmento de una proteína, que es el péptido beta-amiloide, que es un fragmento de la proteína precursora del péptido beta-amiloide. Mientras que los ovillos están hechos de una proteína, del citoesqueleto, del armazón, que se llama tau. El problema o la característica más inicial de la enfermedad de Alzheimer es una pérdida de memoria. Y lo que se ha intentado siempre curar es esa pérdida de memoria. Luego podemos discutir si quiere al final que esto es un problema de un error, porque quizás cuando se quiere ya curar la pérdida de memoria es demasiado tarde y a lo mejor hay que curar otras cosas, que es lo que está sucediendo, como es la demencia en sí, en el sentido de que la demencia es una desorientación, es el no saber dónde se está o no saber, digamos, las características de lo que a uno le rodea. Entonces, como también se ha comentado previamente, posiblemente es que la diagnosis es siempre tardía y el tratamiento es muy tardío. La pérdida de memoria, cuando decimos de memoria, hay más, pero para que sean las cosas fáciles, hay al menos dos tipos de memoria, la explícita y la implícita. La explícita es aquella que tiene que ver con hechos, eventos, etc. La implícita es aquella que es de costumbres, montar en bicicleta, saber nadar, etc. La otra, digamos, que es un poco más de procedimientos. Pues bien, sabemos que la que nos interesa a nosotros, que es la que está deteriorada, la enfermedad de Alzheimer, es la memoria explícita. Y sabemos que está fundamentalmente localizada en el ser humano en el lóbulo temporal. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque en el siglo anterior y en los anteriores, y hoy todavía, se hacen cosas que como son las lobotomías. Es decir, quitar un trozo de un cerebro a un señor cuando tiene una dolencia. Esto se hizo fundamentalmente con el paciente, que las siglas eran HM, que tenía una epilepsia temporal. No es que viniera con el tiempo, no, en el lóbulo temporal tenía un problema. Y entonces le quitaron un fragmento del lóbulo temporal. Bueno, en realidad le quitaron los dos, porque es la simetría
fragmentos en los dos hemisferios, y la consecuencia de eso, como yo creo que alguna vez ya se ha comentado, es que ese señor a partir de ese momento ya no recordó nada. Antes seguía recordando lo que le había pasado anteriormente, pero a partir de entonces ya no recordó nada. Esto tiene que ver algo con lo que sucede en la enfermedad de Alzheimer, porque si miramos, esta es que es del año 50 y tantos, 1950 y tantos, esta radiografía, pero si comparamos esto, que son los huecos, en donde le quitaron los trozos, con lo que sucede en la enfermedad de Alzheimer, esto es un señor control, que tiene esta zona perfecta, y aquí se ven los agujeros, que es lo que se está degenerando en la enfermedad de Alzheimer y que es justamente en la misma zona, y es otra vez la degeneración en el lóbulo temporal, en esta zona que se conoce como la zona del hipocampo, hipocampal. Bien, esto es un poco lo que es las localizaciones y lo que se sabe. Ahora hay una serie de preguntas que siempre se hacen en este tipo de cosas, y una de ellas es, ¿se hereda la enfermedad? Pues la enfermedad se hereda, pero en un porcentaje muy pequeño, alrededor como mucho del 1%, y generalmente entonces aparece en menor de los 65 años. Eso es lo que le hizo a Alzheimer, que el primer caso era una señora de 54, decir que era una demencia presenil, porque era menor de los 65 años. De hecho, además, se sabe que era una demencia hereditaria y se sabe hasta el gen cuál estaba modificado, posteriormente haciendo una serie de estudios con el cerebro de esta señora. Pero esta enfermedad de origen hereditario se debe a que existen mutaciones en 3 genes y se sabe con certeza que si la persona que tiene esas mutaciones en esos genes, en determinadas localizaciones, vive lo suficiente, seguro que va a tener Alzheimer. Esto es una relación causa-efecto absoluta. Esos genes es el que codifica o el que expresa la proteína precursora del péptido amiloide y otra o dos que se parecen muchísimo, una que se llama PP, y los otros 2 genes, uno se llama preselinina 1 y otro se llama preselinina 2. Y esto son una proteína, esta, que corta para dar también más péptido beta-amiloide, que corta a la PP para dar más péptido beta-amiloide. Las mutaciones pueden ser lo que se dicen de pérdida de función o de ganancia de función. Aquí las mutaciones son de ganancia de función para que corte mejor y se produzca mucho más péptido amiloide. Pero por otra parte, el 99% no es hereditaria. El 99% es lo que se llama esporádica. Y hay una serie de factores de riesgo que no de certeza. Se pueden tener todos los factores de riesgo y se tiene una mayor probabilidad de tenerla, pero no una certeza de tenerla. Ellos se basan en el modo de vida, y algunos de ellos se ha comentado ya por el profesor Blázquez, como padecer diabetes, hipertensión, obesidad, lo que se llama el síndrome metabólico. Esto es un factor de riesgo. Y también hay otros como la inactividad física, la depresión, el bajo nivel educativo. Y todos estos son modificables. Si nosotros hacemos ejercicio, si leemos más, si no tenemos un modo de vida mejor, pues podemos retrasar, digamos, la aparición de la enfermedad. Sin embargo, hay otros que los heredamos y que son los genes de riesgo. Estos no son mutaciones, estos son genes normales, pero que tenemos diferentes formas, cada uno de nosotros. Y dependiendo de las formas que tengamos, tenemos más probabilidad de tenerla o no. El más prevalente de todo es un transportador del colesterol, que se ha hablado ya un poco aquí anteriormente, que se llama la apolipoproteína E, que aparece en varias formas, y cuando se tiene una que se llama la 4, es un factor de riesgo muy grande. Pero curiosamente, todos estos factores de riesgo que se van cambiando, ahí los top 100 aparecen y lo van cambiando, siempre los 10 primeros son siempre los mismos, los otros son los que varían, tienen mucha relación, y luego si se quieren las preguntas, o no, no me voy a meter mucho, con tau y con el péptido beta-amiloide. Y esto explica muchas cosas. Pero yo me voy a ir más hacia la enfermedad. Lo que se quiere es curarla, y se busca entonces terapias. Y para las terapias lo que se sigue es, primero, intentar reproducir la enfermedad
en modelos animales se hacen lo que se llaman ratones transgénicos, en donde se les mete genes humanos para que, de alguna manera, al modificarlo y meterlo, estos ratones tengan la enfermedad de Alzheimer o al menos algunas características, los problemas con tau, con el beta-amiloide, etcétera. Y una vez que se tienen esos ratones, lo que se utilizan son como dianas para probar fármacos. Esto, lo que se ha visto haciendo este tipo de cosas es que tanto el beta-amiloide como el tau son muy importantes para el desarrollo de la enfermedad y que parece que el beta-amiloide suele ser el iniciador y que el tau es el ejecutor. ¿Cómo se ve esto? Pues si tiene un ratón que sobreexpresa mucho beta-amiloide, pero que se le ha hecho mutante, que se le ha quitado todo el tau y que sobrevive, no tiene problemas de pérdida cognitiva, ni de memoria, ni nada. Es decir, tau se requiere para que se produzca el efecto del beta-amiloide. Así pues, lo que siempre se está buscando es una conexión de tau y el beta-amiloide y ver cómo funcionan. Y esta relación del tau y el beta-amiloide se suele relacionar también con pérdida de memoria, que es lo primero que se ve, el primer déficit en los enfermos de Alzheimer. Existen varias conexiones entre el beta-amiloide y tau. Yo me voy a referir a una de ellas, porque, entre otras cosas, porque es la que estamos trabajando más fundamentalmente. Y es a través de una quinasa, que ha salido también previamente, que se llama GSK3. Las quinasas fosforilan, son proteínas que fosforilan. Y en este caso, el péptido beta-amiloide activa la quinasa y la quinasa lo que hace es fosforilar a la proteína tau. Hay una relación. Entonces, lo que se hizo fue hacer un ratón transgénico, condicional cuando se quiere, se expresa la enzima, cuando se quiere no se expresa, eso es a voluntad. Y entonces, ver si este ratón tiene problemas de memoria, que es al final lo que vamos buscando. Pues, ¿cómo se mide la memoria en un ratón? Hay varios modos. Un modo es, por ejemplo, esto, que es lo que se llama el laberinto de agua de Morris, que es una piscina en donde se le lanza al ratón. La piscina está llena de agua sucia o de algo que no ve que aquí hay una plataforma, se le lanza al ratón y el ratón empieza a nadar alrededor al principio de la piscina, es cobardón como tiene que ser, o sea, no se atreve a meterse, hasta que de repente encuentra que existe la plataforma y ahí descansa. Al día siguiente se le vuelve a tirar y ya más o menos recuerda y duda un poco y al tercer día ya va directamente. Sin embargo, este ratón que hemos hecho nosotros, que tiene un problema en esta quinasa, y el problema es que sobreexpresa mucho la quinasa, fosforila mucho, ese es el problema que tiene, pues es torpe y el primer día más o menos lo hace igual que el ratón normal, el segundo día lo hace peor y el tercer día todavía lo sigue haciendo peor. Este es un método, pero también hay otro método, porque esto se suele hacer con ratones más o menos jóvenes, porque a un ratón mayor ya no se le tira al agua y ya no hace ni caso. Entonces, lo que se suele hacer es otro método que es el del reconocimiento de objetos. El del reconocimiento de objetos se ponen dos objetos iguales al ratón y él lo ve y al día siguiente se le pone uno diferente y si el ratón recuerda siempre va al nuevo, no al que se le habían puesto. Si no lo recuerda va el 50% de las veces a un lado y el 50% de las otras. Con esos dos tipos de modelos al final se puede saber si el problema de la memoria existe o no existe en el ratón. En este caso existía. Cuando hay un problema de función, generalmente se va a buscar un problema de estructura. Es que hay algo que está fastidiado en el cerebro. Y en este caso lo que se hace es coger los cerebros, sobre todo del mutante, del transgénico, se van haciendo cortes, y se ve que si este es el ratón normal, ya mayor, viejo, aquí hay una estructura que se llama el giro dentado, esto es el hipocampo, esto es el giro dentado, pues se ve que en el ratón normal está muy bien, pero que prácticamente ha desaparecido en el ratón transgénico. Entonces, ¿qué sucede en el giro dentado? El giro dentado es uno de los pocos sitios del cerebro en donde se están produciendo neuronas nuevas a lo largo de toda la vida del individuo. O sea, hasta hace poco, otro de los dogmas que existía es que nacemos y morimos con el mismo número de neuronas y las mantenemos, las neuronas que tenemos desde el inicio hasta el final. Error. Hay zonas
como es el giro dentado y otra que son la zona subventricular, pero sobre todo ahora me voy a meter en el giro dentado, en donde a lo largo de toda la vida, por muy mayores que seamos, si estamos bien, vamos a seguir haciendo neuronas. Y lo bueno de esas nuevas neuronas es que esas neuronas, cuando conectan con las ya establecidas, están implicadas en el nuevo conocimiento y en las nuevas memorias. Las nuevas memorias episódicas, esas que están afectadas en los enfermos de Alzheimer, la adquisición se produce en los adultos, ahí, en el giro dentado y en ese sitio. Y esto es lo que se llama la neurogénesis adulta. Si existe neurogénesis adulta, bien. Si no existe neurogénesis adulta, puede haber problemas de pérdida de memoria como es la enfermedad de Alzheimer. Para ver esto paso a paso, en nuestros ratoncillos, lo que se hace es que, como uno viene del campo de la virología, gracias a Margarita Salas, utilizamos a veces los virus para, de alguna manera, marcar las nuevas neuronas, las que se están haciendo, y pasar de todas las que existían anteriormente. Si nosotros marcamos las nuevas neuronas y sabemos que son nuevas, porque podemos hacer con virus que solamente infecten células en división, luego si ya existían, no están divididas, ya existían, si nosotros infectamos células en división con un virus que exprese una proteína verde o del color que sea, entonces, una vez que hemos hecho la infección y esperamos tiempo suficiente, podemos ver todo el desarrollo de la formación de las nuevas neuronas. Esto lo hacemos y entonces vemos que aparece de repente aquí pues la nueva neurona que ya hemos, digamos, caracterizado. Si eso lo hacemos con un ratón normal, vemos que estas nuevas neuronas generalmente tienen esta forma, esto es la dendrita apical, esta zona que tiene forma de Y, y luego ya hay una ramificación. Y luego tiene muchos puntitos, que es lo que describió Ramón y Cajal como espinas dendríticas, que esto lo que quiere decir son sinapsis, interacción con otro tipo, digamos, de neuronas. Esto es lo que sucede en el ratón normal, pero en el ratón transgénico no tiene la forma, la dendrita apical casi no existe, y tiene forma de V, no de Y. Entonces, y además tiene muchas menos espinas. Esto, mirándolo más detenidamente, y no quiero haciéndolo corto, lo que se ve es que estas nuevas neuronas no son funcionales, al no ser funcionales no pueden interaccionar con otras y acaban muriéndose. Cuando se mueren, llega el basurero que está en el cerebro, que son las células de microglía, se activan para quitarlas de en medio, pero la desactivación esta de las células de la microglía tiene como problema en que secretan cosas que son tóxicas, y esas cosas que son tóxicas matan a los precursores neuronales, a las nuevas neuronas que se están haciendo. Esto es un poco lo que se intenta poner aquí, pero la consecuencia es que los nichos de donde están las células precursoras se agotan, porque están siendo asesinadas, digamos, por esta microglía que se ha activado. Y como consecuencia de eso, ya con un cierto tiempo no hay nuevas neuronas ni posibilidad de formación de nuevas neuronas, y entonces, insisto, como consecuencia de eso, no hay neurogénesis adulta y hay pérdida de memoria, de conocimiento, etc. En todo esto se puede ver también a nivel molecular, y solamente indicaré que hay una quinasa, que es la GSK3, que se puede estimular por el beta-amiloide, y que lo que va a hacer es que se puedan secretar una serie de factores en la neurona que facilitan en condiciones normales que no se active esta microglía asesina, pero que en condiciones anormales puede activarse, y si se activa, se secreta uno de los factores tóxicos, es una cosa que se llama eotaxina. Lo pongo solamente porque luego va a salir un poco más, pero si no, no lo pondría. Bien, aquí lo que se ha visto es que los ratones, decíamos que sobreexpresaban una quinasa que era la que producía todo el problema, y que esto era un poco el modelo similar a lo que podría pasar en humanos. Nuestros ratones son condicionales, es decir, nosotros podemos sobreexpresar el factor tóxico cuando queremos, y cuando queremos hacemos que no se sobreexprese. Cuando no se sobreexpresa es como lo que buscaríamos el fármaco para curarlo. Ya no hay factor tóxico, lo hemos rebajado. ¿Qué pasa?
Pues lo que pasa es que si el ratón es joven, la reversión se produce y el ratón que había perdido la memoria la recupera, las neuronas se vuelven a hacer bien y no hay ningún problema. Pero si el ratón es viejo, ya no hay posibilidad, entre otras cosas porque se ha envejecido mucho, ya hay agotamiento de estos nichos que he dicho antes, de las células precursoras, y ya no hay posibilidad. Estas son malas noticias porque fundamentalmente nuestro modelo es un problema de envejecimiento, como dice todo el este. O sea, entonces, si no nos sirve para las personas mayores, malo. Entonces, ¿qué pasa en los seres humanos? Después de todo esto que he contado, en ratones. Pues cuando esto se mira, y se mira fundamentalmente siguiendo todavía las técnicas de Cajal, la tinción de Golgi, está un poco modificada o un poco se ha mejorado, pero lo que se ve es que los seres humanos, los que no son dementes, tienen estas células granulares, vamos al giro dentado del ser humano, y ahí se ve que tienen las neuronas tipo Y, como en el ratón, mientras que los que son dementes, los que tienen enfermedad de Alzheimer, tienen las neuronas tipo V. O sea, esto se reproduce y es similar. Y tienen también mucho menos espinas los dementes que los no dementes. Todo esto, entonces, si estas terapias, como la que he intentado indicar antes, con esta quinasa no funcionan, ¿qué es lo que se está utilizando ahora para curar o intentar curar a los enfermos de Alzheimer? Pues al final ahí existen solamente tres de un tipo y otro de otro, tres tipos de fármacos, que es lo que venden en la farmacia ahora para curar la enfermedad. Unos se basan, los tres primeros, en que hay una muerte neuronal grande y que es una muerte que afecta a un tipo que utiliza como transmisor, como neurotransmisor, la acetilcolina. Entonces, como se están muriendo lo que se llama las neuronas colinérgicas, hay que mantenerlas y hay que evitar que los niveles de acetilcolina bajen. Y para evitar que los niveles de acetilcolina bajen, lo que se hace es aquellas enzimas que anulan a la acetilcolina, que la degeneran, que la destruyen, que es la acetilcolina esterasa, inhibirla. Y entonces, en base a eso, lo que se hacen es inhibidores de acetilcolina para evitar que esto suceda. Pero de todas maneras también las neuronas, hay algunas que con el envejecimiento se hacen mucho más sensibles a un tipo de neurotransmisión y sobre todo a un tipo de incremento de determinados cationes como puede ser el calcio. Y eso sucede fundamentalmente en aquellas que son muy mayores y que la neurotransmisión del glutamato, que lo que hace es subir un poco el calcio, bueno, no un poco, bastante el calcio, eso hay que evitarlo de alguna manera. Y eso es el otro modo, digamos, de evitar y retrasar un poco la enfermedad, porque verdaderamente no hay agentes modificadores que lo paren y que o lo reviertan, no lo hay. Solamente hay agentes paliativos que lo que hacen es un poco retrasarlo. Todos estos se han intentado agentes modificadores que vayan en contra de bajar las cantidades del beta amiloide, pero todo ha fracasado, entonces todo no ha servido para nada. Esto ha hecho hacer varios, digamos, de preguntas. La primera es el beta amiloide la diana correcta? Y a lo mejor puede ser, pero también, como se ha comentado previamente, pues, lo que es seguro es que si es, el tratamiento es muy tardío, y entonces en ese sentido no parece que sea bueno. Se están buscando nuevas dianas y aquí hay una cosa que solamente la voy a decir ligerísimamente, pero esto se basa en lo mismo que se ha hecho en cáncer. En cáncer se produce muchas veces por lo que se llaman mutaciones somáticas, no que se heredan, sino que de repente aparece un tumor que tiene una mutación y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. En el caso del Alzheimer, todo el mundo cuando mira problemas genéticos, como es fácil sacar sangre, la genética la hace con células de sangre, pero nunca se hace con células de cerebro. Y esto es absurdo, porque si lo que está dañado es el cerebro, se debería hacer en cerebro. Esto es algo que ya se está haciendo también en España, se está haciendo también en otros sitios, y se está mirando si hay mutaciones somáticas en el cerebro, y sobre todo en aquellas zonas que son más importantes. Esto me gustaría en otro momento hablar, porque es mucho de hablar, pero es muy difícil, pero ya se está consiguiendo algo con la gran dificultad, porque
En el caso del cáncer, y no es por desmerecer a los del cáncer, cuando uno tiene muchas células porque están creciendo, tiene mucho material. Pero en el caso de una neurona perdida, con una mutación entre millones de neuronas, sacar eso es muy, muy difícil porque es una dilución muy grande. Pero a pesar de eso, bueno, ya algún día lo comentaré. Pero lo que parece de todas maneras claro es que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad silenciosa que se trata muy tarde y que hay que empezar a tratar mucho antes. Y entonces aquí ya estoy ya casi acabando para del este. El problema es que tiene 3 estadios. Uno asintomático, del que ya también se ha comentado previamente, que esto nadie se da cuenta, ni el enfermo ni los que le rodean, pero ya tiene la enfermedad de Alzheimer, ya tiene placas 20 años antes de que aparezca el primer diagnóstico, el primer síntoma clínico, ya lo tiene. Pero entonces se está produciendo una muerte neuronal grande y una serie de problemas grandes, pero nadie lo sabe. Habría que tratar aquí, y ahora digo cómo, también del este. Luego hay una segunda fase, que es cuando se convierten los no dementes a personas con deterioro cognitivo leve. Empiezan a olvidarse cosas y tal. Y eso, cuando el deterioro cognitivo leve es de un tipo que se llama amnésico, hay amnésico y no amnésico, cuando es amnésico, malo. Esa persona puede desarrollar la enfermedad. Y ahí es un estadio que también a lo mejor hay que tratarlo, pero a lo mejor de otra manera. O sea, no hay que tratar igual aquí que aquí, y mucho menos cuando ya la enfermedad está muy desarrollada. Estos son algo que se va aprendiendo poco a poco. Entonces, para la 1, ahí por ejemplo voy a poner un ejemplo que es el proyecto Colombia. Lo importante es empezar a hacer el tratamiento lo antes posible, inicialmente con el marcador más inicial de todos. El marcador más inicial de todos, es cuando se hereda y se ve que el recién nacido tiene la mutación. Entonces ya se sabe, como he dicho antes, que esa persona va a desarrollar, si vive lo suficiente, la enfermedad. Pero ya se sabe desde ese momento. O sea, eso es un buen dato. Ahí lo que se cree y lo que se está haciendo en este proyecto Colombia es empezar a hacer tratamientos que no han servido cuando la enfermedad estaba muy avanzada, pero que a lo mejor podían servir si se hubiera empezado antes, para cargarse, para destrozar, o sea, decrecer la cantidad de péptido beta-amiloide. Es lo que es la terapia amiloide. Y eso es algo que se está haciendo, no solamente ahí, lo están haciendo los del norte en el sur, los de California en Colombia, fundamentalmente. Aunque hay un grupo en Colombia que también es muy bueno en ese sentido. En el segundo paso, de la transición de no demente a deterioro cognitivo leve, ahí parece que tiene mucha relación con la patología de Tau. Y ahí lo que se está haciendo es evitar la aparición de los ovillos neofibrilares y de todos los agregados de Tau. Y luego ya, una vez que se ha empezado la demencia, luego ya hablaremos al final de lo que se intenta, que todavía está a un nivel muy inicial, y en ratones. El ensayo clínico que se está haciendo en Colombia, y por el ejemplo que quería poner, es que allí hay una serie de familias que son muy prolíficas, de 15 hermanos, de 20 hermanos, de todo esto, que se están transmitiendo la enfermedad de unos a otros, y la mutación que se transmite es en el gen de la preselinina 1, y justamente es aquí, cambia un aminoácido por otro, y es siempre la misma, y son primos, y son todos familia, con lo cual es relativamente simple ver que la causa es esa y no es otra causa colateral. O sea, en ese sentido se tiene la idea clara. Pues esa familia se sabe a ciencia cierta que a los 44 años, más o menos 2 años, tiene la enfermedad. O sea, y cuando la mutación es en otro sitio, se sabe de otras esas. O sea, hasta eso, digamos, se sabe. Ahora bien, ¿por qué es bueno saber que se va a tener la enfermedad si no se puede curar? Bueno, pues hay que ser positivo, como decía antes la profesora Miras, porque a lo mejor uno no se puede curar, pero sí se puede curar a los que vienen detrás. Me explicaré.
Nosotros, tanto femenino como masculino, tenemos dos gametos que cuando se va a producir lo que se llama la meiosis, solamente está la mitad de los cromosomas y no la duplicación de cromosomas que tenemos en todas las células. Y generalmente, si tenemos una mutación, en este caso en un cromosoma, y estas mutaciones son siempre dominantes y son heterocigotas, quiere decir, está en un cromosoma, no está en los dos, pues al final va a haber un gameto que tenga la mutación y el otro que no. Si sabemos que esa señora quiere tener hijos y tiene la mutación, pues lo que se hace, que se utiliza ya mucho y se conoce, es lo que se llama la fertilización in vitro, en donde se cogen los embriones que no tienen la mutación y se sabe que a partir de ahí ya no se va, ahí se ha perdido ya, con lo cual la persona va a ser buena madre, no va a ser abuela, pero por lo menos sabe que de ella para en adelante todo va a ir bien. Y esto es algo que yo creo que es positivo y se está haciendo, o sea que esto ya se está haciendo. Pero una cosa curiosa que chocó en el ensayo Colombia es que casi todos eran de 44 años, pero siempre hay algo que se nos va. Y había una serie de parte de las familias en donde en vez de aparecer a los 44 la misma mutación, lo mismo, aparecía a los 54 también más o menos 2 años. Cuando se miró la genética, los factores de riesgo que decía antes, también hay factores protectores. Y lo que se observó es que en esa población la eotaxina, esta que se había visto por otras causas en el ratón, estaba tremendamente baja. Y eso hace que la aparición de la enfermedad se retrase 10 años, que es muy importante, porque nosotros empezamos intentando curar, luego prevenir, y ahora con retrasar ya casi nos vamos quedando más o menos el este. Porque ahora lo único que ponemos, y que no lo he puesto aquí, es cuidar. Entonces lo que queremos es, si podemos retrasar, pues bien, y si no, ir otra vez para arriba para ver si lo podemos hacer de alguna manera. Pues bien, en este sentido, debo de decir que con el envejecimiento se está intentando ver cómo también se puede retrasar, porque si uno va a relacionar con otro. Y está muy de moda, y en la revista está Nature y todo este tipo de cosas, una cosa que se llama la parabiosis, que a mí me da un poco de vergüenza decirlo, porque es como Drácula, es cambiar la sangre de los jóvenes a los mayores. Y además me da mucho miedo, porque si los mayores son ricos y los pobres, eso puede suceder, y esto ya lo hemos dicho, esto puede ser terrible. Pues bien, esto que se llama la parabiosis, se ve que la neurogénesis adulta aumenta en los mayores cuando se les ha metido la sangre de los jovencitos, pero ya no se mete sangre, se ha ido separando las fracciones y se ve que de las cosas importantes hay 3 proteínas que son importantes. Una es la eotaxina, que he dicho, hay otra que se llama la beta-2 microglobulina, y luego hay otro factor que es el GDF11. Entonces, en este sentido, se intenta ver si de alguna manera, haciendo transfusiones o intentando meter este tipo, digamos, de moléculas, se puede retrasar del mismo modo que se sucede pues, en el proceso Colombia, en el proyecto Colombia. Entonces, bueno, tenemos así un poco ya resumiendo que en el caso de la asintomática lo que se busca es la terapia del amiloide y buscar sobre todo otras dianas a través de las mutaciones somáticas, y eso se está buscando, insisto, fuertemente. En la 2, que es algo que de hecho estamos haciendo en colaboración con el señor presidente de la Academia de Farmacia, que es terapia de Tau, a través de técnicas inmunológicas. Y en el caso de la 3, esto es a donde estamos ahora mismo. Sabemos que, o sea, somos capaces de hacer neuronas a partir de otro tipo de células, fibroblastos, células de sangre, de lo que sea. Hubo un dogma que se rompió hace tiempo y que en el 2006 le dieron el premio Nobel a un señor que se llama Yamanaka, un japonés, que el dogma decía que el embrión siempre tiene una dirección irreversible desde la primera célula, el cigoto, hasta la diferenciación total. Este hombre lo que dijo es que era reversible, que una célula que está diferenciada totalmente puede hacer un embrión.
y algo también por el camino, y hay también la transprogramación, etcétera. Pues en base a eso, y también se está haciendo en España este tipo de cosas, mientras haya dinero, cuando nos quedemos ya sin nada, ya eso es otra historia. Lo que se está haciendo es primero reprogramar fibroblastos en cultivo y de pacientes humanos y ver si ese cultivo puede luego, de alguna manera, que tiene una serie de defectos, porque tiene una serie de defectos debido a que ya no es solamente el problema a nivel de cerebro, sino también a nivel de fibroblastos, se encuentran algunos, y me explicaré. Yo estoy diciendo todo el rato que el problema es el péptido beta-amiloide y la proteína tau. La proteína tau es específica de la neurona y del sistema nervioso, pero el péptido beta-amiloide está en todos los lados. Y entonces la patología periférica del péptido beta-amiloide es parecida a la del tau, aunque también he dicho anteriormente que el que ejecuta en la neurona es el tau. Pero hay una serie de características periféricas debidas de problemas a la proteína, digamos, al amiloide. Entonces, es intentar ver si esas cosas se curan en el cultivo para luego intentar ver si se puede pasar al enfermo. Pero todavía en ratón, y esto ya se está haciendo y también lleva su tiempo y yo no sé, esto yo lo veo muy difícil todavía en humano, mucho tiempo, es que he dicho que había, cuando se hacían las neuronas mal, a veces se producía una activación de los basureros, del microglía, y eso era malo. Bueno, pues se quieren transformar in vivo en el mismo cerebro las células de microglía, que son malas, por neuronas que son buenas. Se quiere hacer la transformación ahí, y eso ya se está empezando a lograr en el ratón. En el ratón ya se están haciendo neuronas in vivo sobre células de microglía. Y además cambiando solamente uno o dos factores. O sea, no sé. Pero bueno, esto va a llevar más tiempo. Y con eso ya voy a acabar diciendo que yo no sé si se han fijado la segunda diapositiva, pero porque no, yo lo he pasado muy deprisa para que no se fijaran, he sido malvado, en donde decía que iba aumentando con la vejez la demencia, que entre 75 y 84 años el 44% de la población ya tenía un problema de demencia. Pero si uno ve por encima de los 85, baja. Empieza a seleccionarse una población que ya no es demente. Y esto son muy buenas noticias. Es decir, es más, es que se ha visto que esa gente, estas personas que son cognitivamente buenas, tienen placas, a veces en las zonas hipocampales y en las zonas que deberían de tener pérdida cognitiva y no la tienen. Entonces, esto es una cosa que nos ha hecho en la Fundación CIEN, lo que se ha hecho, hablado antes de Vallecas, que también está aquí, el buscar un proyecto que se llama el de los centenarios. En Madrid hay un montón de centenarios sin deterioro cognitivo. Y esto es una cosa que se está mirando con todos los estos para ver exactamente cuáles son los factores, digamos, protectores. Entre ellos hay una serie de cosas que también discutiré en otro momento, porque yo ya me estoy extendiendo mucho y ya no me quiero extender más. Uno que es basado en lo que se llama la reserva cognitiva, algún día hablaremos de la reserva cognitiva, pero esto tiene que ver con la educación y con el leer más y el saber más y estar más educado. Eso favorece a enlentecer cualquier problema, a conexiones alternativas, y sobre esto también ya se ha publicado algo, que a veces en vez de empezar el problema por la corteza entorrinal hay otra zona que puede ser el cíngulo, porque parece que lo importante es una zona que es la CA1, que es la parte hipocampal, que eso al final donde se va a concentrar la memoria. Y luego también puede haber factores protectores como los de los que he comentado, subiendo, bajando las eotaxinas, este tipo de cosas. Entonces, la idea que quiero dejar para el final es que hay que buscar envejecer sin demencia. Y bueno, yo a lo mejor ya no lo veo, pero los que vengan detrás, a lo mejor con todo esto, pues lo tienen más fácil y lo consiguen. Muchas gracias.